Hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. En este tiempo de escuela dominical, quisiera cerrar el tema de la madurez espiritual, que se dio a finalizar el año 2019 y comienzos de este 2020. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el crecimiento personal y colectivo que tenemos como tu pueblo. Gracias por tu cuidado y tu amor en Cristo, cuya identidad nos permite avanzar en tu reino. Hoy nos regocijamos en tu presencia y te agradecemos los diferentes medios que nos brindas para edificarnos y capacitarnos los unos a los otros. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos abras el entendimiento para poder comprender e interiorizar tus enseñanzas y que tu Espíritu nos guíe de tal forma que se note en nuestra vida que tenemos comunión contigo. Gracias, pues, Señor, por tu palabra. Amén. Dice que una imagen vale más que 1000 palabras y que esté abrazado a la escritura de esta forma es la imagen que quisiera enviar y quería resumir todo lo que he de decir en este corto tiempo. La verdad es que el coronavirus es un virus que implica toda una serie de medidas externas a tomar. De ahí el lavarnos las manos constantemente, el uso de tapabocas, el distanciamiento social y toda una serie de protocolos de seguridad que nos invitan a ser prudentes para no contraerlo. Pero hay otro virus que es interno. Lo traemos adherido a nuestro ser desde que nacemos. Es un virus tan fuerte que a pesar de haber nacido de nuevo, tenemos que seguir combatiendo. Este virus es esa naturaleza pecaminosa con la que llegamos a este mundo. Es una naturaleza heredada de nuestros padres Adán y Eva, y de ahí la importancia del tema de la madurez espiritual. Veamos. Pues sencillamente lo que quisiera hacer es como un repaso de lo que vimos, de cuál fue el tema, el propósito, y con qué fin se hizo todo esto. Tema: la madurez espiritual del creyente en lo personal y eclesial. Propósito: hacer un cambio radical y evidente en nuestra vida personal y eclesial que demuestre crecimiento y madurez espiritual. Objetivo: quitar toda impureza y maldad que tanto abunda en nuestra vida personal y eclesial, que está retrasando el proceso de nuestra madurez espiritual, a través del estudio de la palabra de Dios, la lectura y exposición de partes del libro Victoria sobre la Oscuridad, de Neil Anderson. Nuestra madurez es el resultado de varios elementos: tiempo, la fuerza, la aflicción, las dificultades y la experiencia testimonial, los apartes del libro que vimos, Victoria sobre la Oscuridad. Veamos el primer elemento, el tiempo. Tiempo tiene que ver con meditar y rumiar la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, para que guardas y hagas conforme a lo que está en el escrito. Entonces será prosperado y todo te saldrá bien. Si ustedes pueden ver ahí la lectura, tanto en el tema, en el propósito y el objetivo, hay un factor común: que Dios quiere que haya madurez espiritual tanto personal como colectivamente. Somos parte de un cuerpo y mi vida como miembro de ese cuerpo afecta al cuerpo, y no solamente debo de velar por mi madurez espiritual, sino también por la del cuerpo entero. Así pues que este primer elemento
conlleva que nosotros leamos, estudiemos, memoricemos, meditemos la palabra para terminar obedeciéndola. Una de las dificultades que tenemos como creyentes, no solamente a nivel local, sino en el mundo entero, es que muchas veces leemos la palabra, pero como que en la práctica nos quedamos corticos. Y eso tiene una razón de ser. Es que muchas veces la leemos, y en esa lectura como que no quedamos con tareas. Si realmente nosotros leemos la escritura y no solamente descubrimos quién es Dios, lo que Él quiere en nuestra vida, sino qué tarea debo hacer en ese día, y al hacer el siguiente devocional me pregunto si hice la tarea del último devocional, seguro que nuestra vida no será la misma. Porque el hacer las tareas que Dios deja en su palabra nos enriquecerá, será una vida experiencial de tal forma que cuando hablamos no desde lo que leí, sino desde lo que vivencié. Y eso es más edificante que cualquier otra cosa. Así pues, mis hermanos, que necesitamos pasar ese tiempo con Dios. Y ese tiempo no es más que la respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. Pensó en nosotros desde antes de la creación del mundo. Nosotros no debiéramos corresponderle también en pensar en su palabra, en sus pensamientos que son mejores que los nuestros, y adoptarlos, ponerlos por obra. Creo que sí. Así pues, hermanos, que ánimo y que el Señor nos ayude con este elemento. Segundo, la fuerza. Fuerza es una palabra que está dentro del texto de Marcos 12, 28 al 34. En esa pregunta que le hacen a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Él responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra fuerza es amar hasta más no poder, sobremanera, enteramente, sumamente, intensamente, con vehemencia. Y ese amor que le tenemos a Dios y que lo vivenciamos de esa manera, no es más que la respuesta a que Él nos amó primero. Y fue un amor se evidenció de una manera sacrificial. Su Hijo expuso la vida, derramó su sangre en la cruz, para que pudiéramos ser perdonados y ser parte de su pueblo. Si Dios nos ha dado ese amor y no lo ha demostrado, no deberíamos amarlos intensamente, hasta más no poder. Claro que sí. Pero la realidad es que muchas veces en nuestra vida diaria no lo asumimos. Pero hoy es un buen día para repasar y hacer memoria de lo que Dios quiere en nosotros, y el Señor con su Espíritu nos ayude a vivirlo. Así pues que tener tiempo para Dios y amarlo con todas nuestras fuerzas son dos elementos importantísimos que debemos interiorizar para combatir ese virus de la naturaleza pecaminosa y salir victoriosos sobre ella hasta que nos reunamos con el Señor. La aflicción, pues el coronavirus es una aflicción, es algo externo que nos aflige, que nos atormenta, que nos pone en situaciones opresoras. ¿Cuánto desempleo vemos? ¿Cuántas personas fallecidas diariamente? ¿Cuántos hospitalizados? El texto que está ahí de Deuteronomio, el pueblo de Dios, pasó muchas dificultades allí con el faraón en Egipto. Tuvieron duras tareas, fueron por situaciones muy complicadas, pero eso los llevó a clamar a Dios. La aflicción tiene un sentido, debe llevarnos a clamar a Dios, a buscar a Dios. Y Jesús dijo, Él también lo manifestó allá en Juan, en el mundo tendréis aflicción. A veces como creyentes pasamos por alto que la vida de cristianos implica sufrimiento, implica pasar por aflicciones.
Pero lo extraordinario de todo ello no es la aflicción, sino que con la mano del Señor podemos superarla. Y aún, si llegara el coronavirus a afectarnos a cada uno, o a alguien en particular entre nosotros, y llegara la muerte, pues no hay ningún problema. Pues Cristo murió para darnos vida, y aún vida después de la muerte. Entonces no temamos lo que teme el mundo, temámosle a Dios, vivamos consecuentemente con su palabra, y aún con las situaciones aflictivas en las que nos encontremos, busquémoslo a Él de todo corazón. Clama a mí, como dice la Escritura, y Él responderá. Él responderá, no como queremos, soberanamente lo hará, y su nombre será glorificado. La dificultad, según Pedro, en el cuarto elemento, no es más que sufrir por hacer el bien. Allí en la Escritura nos registra que no suframos por entrometidos o por hacer lo pecaminoso. Que si sufrimos por ser cristianos, eso tiene elogio delante de Dios. Así pues que como creyentes pasamos también por dificultades. Y a veces las dificultades es nuestras propias decisiones, las decisiones desde el corazón. ¿Qué decisiones tomamos? Y esas dificultades muchas veces llegan o por hacerlo mal o por hacerlo bueno. Y lo que dice el texto es que lleguen por hacerlo bueno. Entonces, el texto dice que si a duras penas el justo se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dios no quiere que vivamos impíamente. Él no quiere la muerte del pecador. Eso lo dice por allá Ezequiel. Dios quiere que vivamos de una manera donde le agrademos en Él. Jesús lo dijo, el que oye mi palabra y la hace, es un hombre prudente, es un hombre sensato y que será librado. Por último, la experiencia testimonial del libro Victoria sobre la oscuridad de Neil Anderson nos dejó, yo pensaría que la pregunta más importante es, ¿quién soy en Cristo? Y esa pregunta la responde muy bien el libro en que soy un hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo, soy parte de la familia de Dios, he nacido de nuevo, despojarme del viejo hombre. Pero en resumen lo que quiere el libro es que yo me apropie de esa identidad. Y no solo me apropie de ella, sino que también vea a mi hermano, vea a mis hermanos bajo esa identidad. Yo le hacía la pregunta a uno de nuestros pastores, ¿por qué nos cuesta tanta dificultad apropiarnos de esa identidad y verla en el hermano? Y él me respondía, es que nosotros somos primero hijos de la cultura antes que del reino. Debemos despojarnos de toda esa cultura, de todo eso que hemos aprendido que no es de Dios, para dar lugar a lo que sí es de Dios. Y haya una renovación de nuestra mente, como dice Pablo, y podamos vivir de una manera íntegra, de una manera coherente, que lo que creemos, pensamos y hacemos, evidenciamos que sí somos de Dios, que sí tenemos comunión con Él. Yo creo que una de las grandes dificultades que Jesús encontró en el pueblo judío cuando Él se hizo carne fue el fariseísmo. Sabían de Dios, pero no lo vivían. Y yo creo que esa situación no está ajena a nosotros como su pueblo hoy, como iglesia. Hay veces hay fariseísmo entre nosotros. Decimos cosas, pero sentimos otras. Sabemos cosas de Dios, pero no las ponemos en práctica. Es como una apariencia. Y precisamente el objetivo de este tema de la madurez es salir de ese fariseísmo, de esa apariencia, de esas niñerías, de esa de responder la vida desde la carne. No somos espirituales, tenemos el Espíritu de Dios y con el Señor saldremos victoriosos en todas nuestras situaciones, buenas o no tan buenas. Hermanos, espero pues que este repaso de este tema de la madurez espiritual lo estemos poniendo en práctica, lo necesitamos. Creo que el aferrarnos a la Biblia, más que aferrarnos a ella como lo estoy haciendo yo en esta imagen que les envío, es que realmente nos apropiemos de tal forma que
que vean en nosotros, que sí están registradas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y actos, que vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los medios tecnológicos que nos permiten, Señor, acortar el distanciamiento social y tener comunión los unos con los otros. Señor, que en estos confinamientos, en todo esto que debemos llevar a raíz del coronavirus, no perdamos, Señor, el dar testimonio, el amar tu palabra, el vivenciarla, el hacer discípulos, el compartir la buena nueva a otros, Señor, el responder a la vida desde tus principios. Que realmente, Señor, tanto en niños, en jóvenes, en adultos, se vea, Señor, que tu palabra gobierna nuestra vida. Así pues, Padre, que muchas gracias por esta escuela dominical, Señor, desde lo virtual, pero lo importante de ella es que al encontrarnos con tu palabra, nuestra vida cobra sentido, cobra significado y dan ganas de vivir. Así pues, Padre, que muchas gracias por glorificarte en medio de nuestros quehaceres diarios y que tu nombre sea exaltado en nuestra manera de vivir. Gloria sea tu nombre. En Cristo oramos, con acción de gracias. Amén. Dios los guarde, hermanos. Hasta pronto.